Aquí tenemos la expansión de la iglesia. Este es el tema que vamos a trabajar aquí, ¿ya? Es un breve periodo aquí, ¿no? Y el evangelio está limitado a Jerusalén y a sus alrededores. Es decir, la misión que tenían era, o que estaba realizando, tenía que ver con Jerusalén y los alrededores de Jerusalén, ¿no? Los miembros de la iglesia eran, pues, judíos de nacimiento o por adopción, ¿ya? Y cuando termine este periodo, más bien, la iglesia estaba establecida en Siria y en Asia Menor hasta Europa, y sus miembros ya no eran judíos, sino gentiles. ¿Mm? Eso es cuando se expande. Pero ahora vamos a mirar algunos personajes que están o que corresponden a esta tarea de la expansión de la iglesia. Bueno, Pedro es el que inicia la tarea, pero aquí está Esteban también, ¿ya? Fue el primero en la iglesia en tener una visión de un evangelio para todo el mundo, ¿no? Él predica de esta manera. Felipe también, que predicó a los samaritanos, está lo que eh, mencionó fue nuestro hermano eh, Trujillo con respecto a Felipe. Gente mixta también, y ni judía ni gentil, ¿no? A ellos los predicó. Y estableció una iglesia en Samaria, y aprobado por Pedro y Juan, fundó también además las ciudades gentiles de Gaza, Jope y Cesarea. Esas iglesias que estaban ahí por Azoto, ¿no es cierto? Ya también fueron las que mencionó el hermano, creo que fue el hermano Trujillo, me parece, sí. Y Pedro, que supervisa las iglesias, ¿no? Él deja Jope, va hasta Cesarea, instruye a Cornelio, ¿no? Un oficial romano, un centurión, le predica el evangelio y se derrama el Espíritu Santo, ¿no? Como vemos, esos detalles los encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego vemos a Saulo, aquel que persigue la iglesia, ¿no? Ahora ya convertido al Evangelio, ¿no? Este, cuando la iglesia de Jerusalén digamos, es atacada, ¿no? Se esparcen a Samaria, a Damasco, Antioquía, de Siria, y van estableciendo iglesias, ¿no? Eh, pero claro, el odio de Pablo, ¿no? De Saulo, benefició a esa propagación de la iglesia, ¿no? Luego se convierte en Saulo, ¿no? Y adopta la idea de Esteban de llevar el evangelio para todos los hombres, sean judíos o gentiles, ¿no? Y de paso, esa es la misión que recibió directamente de Dios, ¿no? Eh, y va a ser el hombre clave en alguna manera en esta parte, ¿no? Y la ciudad que va, digamos que va a ser el centro de la misión va a ser Antioquía, ¿no? Antioquía era la capital de Siria de aquel tiempo, ¿no? Y por supuesto era una ciudad gentil, así que muchos gentiles escuchan el Evangelio y vienen a la fe de Cristo, y se desarrolla esta iglesia. Esta iglesia, ¿no? Eh, que también tiene pendiente a la iglesia madre de Jerusalén, ¿no? La iglesia principal, digamos así, la primera iglesia, la de Jerusalén. Entonces le llama la atención esto y envía a Bernabé, ¿no? Para confirmar y ver qué estaba pasando en Antioquía, ¿no? ¿No? Bernabé se hace el compañero de Pablo en la obra del Evangelio, y en Antioquía los seguidores de Cristo fueron conocidos como cristianos por primera vez, ¿no? ¿Ya? Esto fue aplicado no por los judíos, sino por los griegos, ¿no? Y la palabra cristiano entonces aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿No? No es muy utilizado en realidad, como se dan cuenta, pero es el nombre con el que se va a conocer a partir de el nombre que se describe de la iglesia en Antioquía, ¿no? Hasta antes de eso, el nombre o la forma en que se conocía a los cristianos
era los del camino, la comunidad de los del camino, ¿no? Los del camino, así se conocía, o así se les llamaba a la gente, ¿no? Los del camino. Curiosamente, ese nombre o esa forma de expresar, no he encontrado iglesia que se llame así, los del camino, ¿no? Sería interesante poner una iglesia que así, ¿no? Iglesia, los del camino. ¿No? O si no, también poner el nombre de la iglesia, porque la palabra los del camino en realidad se refiere a los discípulos que van caminando, ¿no? A los caminantes. Y ese concepto de los del camino es un concepto que Jesús les enseñó a los discípulos y que ellos aplicaron también a la iglesia, ¿ya? Pero que no es originalmente de Jesús, ni tampoco es originalmente de la iglesia. ¿Saben de quién es esa práctica o esa forma, ¿ya? Ese método que utilizó Jesús? Bueno, Aristóteles lo usaba. Aristóteles usaba ese método, ¿ya? Y a los discípulos de Aristóteles se les conoció también como los del camino, ¿ya? Es curioso eso. Pero, claro, no en esa palabra, se les llamaba los peripatéticos, Ya. peripacéticos. Eso era lo del camino, ¿no? ¿No? Los que están en el camino, peripacéticos. Entonces, ese es un añadido también, ¿no? Ya. Había que buscar en Hechos de los Apóstoles, entonces, cómo aparece la palabra, lo que estaban en el camino, creo que así se les conocía, ¿no? Pero no sería malo también, de repente vamos a poner una iglesia, la iglesia comunidad de los peripacéticos. ¿Se Para entenderían, que pastor, eso? Esa no, frase. no lo van a entender, pero sí No llamaría lo la van a atención. entender. Ahí llamaría la atención. Todos Llamaría la los atención. Y parlamentarios, porque llama la atención, la gente iría a la iglesia, de hecho. ¿No? Ah, ah, ¿cómo apareció esto? Ajá. Ah, muy interesante, me pareció una cosa rara acá. Eh, lo hice en aplicación por acá, así, y me apareció algo raro. Interesante. Bueno, seguimos entonces. Am, quería despejar esto porque me haga ver acá. Ahora la iglesia entre los gentiles, ¿no? Los gentiles entonces aumentaban, ¿no? En número y los judíos disminuían. Ahora eso no fue tan fácil tampoco, ¿no? O sea, no fue de la noche a la mañana. Todavía había un tiempo en que Jerusalén tuvo dominio. Inclusive recuérdense que llegaron hasta el año 50, ¿no? Y se hace un concilio en esa iglesia, ¿no? Ahora, también hay otra cosa que había que corregir en esta parte. Bueno, conocer sobre todo, ¿no? No corregir exactamente, sino conocer. La iglesia de Jerusalén, cuando hablamos de una iglesia, a ver, lo voy a dejar para ustedes, así pueden intervenir. Eh, cuando hablamos de iglesia en la época de Jerusalén, de los primeros creyentes, ¿cómo entendían ustedes la iglesia? ¿Qué constituía la iglesia? ¿No? ¿O dónde se reunían? ¿Había un lugar de reunión? ¿Había un lugar de repente clave? ¿Había algo como un local, una iglesia? No sé. La Biblia dice en las casas, pastor. Se reunían en las casas. Ya, pastor, esto quiere decir que las sinagogas ya no eran ya usualmente concurridas. no, 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 no.
No, eso no quiere decir eso. El judío iba en el Shabbat, iba a su sinagoga, Ujú. ¿ya? O sea, el concepto de reunión para el judío era bien claro. Iba a su sinagoga y se reunían, ¿no? En Shabbat. Ahora, pero ¿cómo hacía el creyente? ¿Cómo hacía la iglesia? Iban a un lugar, a una congregación, tenían un lugar. Pastor, perdón, el capítulo 2 de Hechos, el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando con Dios con fervor. Tal vez eso no representaba que ellos eran judíos, o sea, eso era definitivo. Siempre su costumbre y todo lo referente como judíos a su relación con el templo, ellos lo siempre lo han cumplido, no lo cumplían. Pero para la reunión se reunían en las casas, ¿no? Y, o sea, Así es, claro. en, Iban al templo para sus tareas como judíos. Iban a la sinagoga para estudiar la palabra y debatir también, porque puede ser la costumbre que tenía Pablo después, ¿no? Donde iba a una ciudad, buscaba una sinagoga. Estaba ahí y el primer sábado, el primer día de reposo, se iba a la sinagoga. Y ahí estaba discutiendo con el principal de sinagoga y la gente ahí, ¿no? Y se ve conflictos después, ¿no, Pablo? Siempre, al encontrarse con los judíos, siempre aparecía el conflicto y Hechos muestra ese conflicto que Pablo tenía con judíos, ¿no? Porque él iba a la sinagoga. Entonces los creyentes iban a su sinagoga, iban al templo, pero también se reunían en las casas. O sea, como iglesia, se reunían en las casas. No tenían local, no alquilaban local, no tenían un terreno específicamente para una iglesia. Hasta ahora no se ha encontrado un resto arqueológico de una iglesia del primer siglo. ¿Saben por qué? Porque no existía eso. El concepto de templo o de iglesia local, iglesia, ¿no? Este edificio, viene del siglo IV, cuando Constantino eh, declara la cese de la persecución y después, ¿qué más se fue? Ahorita me estoy olvidando del otro, Teodosio es el que declara eh, al cristianismo religión oficial del imperio. Y entonces comienzan a, digamos, a vaciar las iglesias paganas, los templos paganos y se los dan a los cristianos. Los cultos estaban cerrados porque el cristiano, la iglesia no podía tener culto abierto, ¿no? Lo hacían a puertas cerradas. ¿Ya? De ahí vienen pues los mitos que los romanos tenían de que los cristianos se comían un niño, dice, ¿no? Y lo ponían en un pan, se lo comían, ¿no? ¿No? O que tenían de adoración en la cruz a un hombre con cabeza de asno, ¿no? Cosas así tenían, ¿no? Porque no sabían qué cosa eran ritos y cultos a puerta cerrada, que solamente los cristianos entraban, ¿no? Muy parecido a lo que hacen, qué sé yo, masones u otros grupos por ahí que no te permiten entrar, ¿no? Eso es lo que, ahora, ellos no es que no querían que entraras a un culto, sino lo que pasa es que como estaban perseguidos, no podían hacer culto en libertad. Entonces, por eso lo hacían a escondidas. Y ahí está, demuestran las catatumbas, ¿no? Las no, ca- Catacumbas. catacumbas, ¿no? Catacumbas. Las catacumbas son testimonio de eso. Y eso sí se encuentra. Sí, se ha encontrado los lugares donde los cristianos se reunían en esas catacumbas. ¿Ve? Entonces,
Este, cuando ya la iglesia se hace parte del imperio, entonces favorecen a la iglesia, les dan locales y los edificios que hay, y las grandes catedrales que aparecen, ¿no? Ahí recién aparecen las construcciones grandes. Entonces el concepto que tenemos de reunión ahora es en un local, ¿no? Pero que viene del siglo IV, ¿ya? Esa es la idea. Antiguamente era en la casa y lo más importante era que la iglesia eran los creyentes, ¿no? Esa era la iglesia. Por eso Pablo felicitaba, dice, saludos a la iglesia que está en tu casa, decía, ¿no? Un saludo que iba a Filemón o a otros hermanos. En Romanos, creo que en el capítulo 16 ahí habla de la iglesia que está en tu casa, que no me acuerdo de quién era, ¿no? Que tenía la iglesia en la casa. Y cuando hablaban de la casa, no estamos hablando tampoco de la casa como ahora conocemos, ¿no? Un departamento o una casita que tú tienes ahí con tu sala y tus dormitorios arriba y todo eso. No, no era ese tipo de casa. Cuando está hablando de casa, está hablando de un concepto. Es decir, la casa que pertenecía digamos, a Filemón, no se refería al edificio, sino a los que componían esa casa, ¿ya? A los que componían esa casa. Y esa casa, entonces, ¿cómo eran las casas? Eran grandes, tipo haciendas, ¿no? Algunos tenían ese tipo de casas. Claro, también habían casas pequeñas, pero esas casas donde se reunía la iglesia era en un lugar donde podían tener un espacio para reunirse, ¿no? Y, y el propietario lo permitía, ¿no? De esa manera, porque también era creyente. Bueno, eso es más o menos la figura. Ya, seguimos ahora. Este, aquí entre los gentiles destacan tres dirigentes de la iglesia cristiana. Aquí está Pablo, Pedro y Santiago, ¿no? Esos son los principales, ¿no? Santiago, el hermano menor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Guardaban las costumbres judías, pero sin oponerse a que el evangelio se predique a los gentiles. Y algunos dicen que Santiago es el que escribió esta epístola de Santiago, ¿no? Y que murió en el año 62, ¿no? Aquí está como afirmación, pero eso es una teoría, ¿no? Que algunos dicen que en el mismo libro está el detalle ahí, pero de hecho que hay diferentes, digamos, teorías o hipótesis acerca de eso, ¿no? Muy bien, después entonces encontramos nosotros aquí el segundo viaje misionero, porque estábamos, creo que el primero, digamos, sí, acá está el primero, ¿no? Vamos a mirar eso acá, creo que nos habíamos pasado por acá esto, primero. Primeros campos de labor, ¿no? ¿Ya? Fueron las ciudades grandes. O sea, la labor de Pablo fue hacer lo que se llama misión urbana. Misión urbana. Claro, ese asunto de misión urbana, misión a corto plazo, misión a la ventana Sí, de que tal, puede. tal, no sé qué. Sí, esos son inventos que vienen de arriba, ¿no? O sea, los misioneros americanos siempre han tenido esa idea sistematizada, de sistematizar todo y clasificar todo, ¿no? Entonces eso de misión a corto plazo, misión a mediano plazo, misión a largo plazo, misión transcultural, misión aquí. Y entonces lo que hacía Pablo era misión urbana. ¿Ya? Ahora, cierto que él iba a las ciudades, ¿no? A las grandes ciudades. Y ese fue más o menos el perfil, porque cuando él quiso ir hacia el norte de Asia Menor, hacia arriba, el Señor no se lo permitió, ¿no? No se lo permitió. Pero claro, no creo que no lo haya permitido porque arriba no era importante. Quizá la iglesia que ya estaba establecida ahí podía hacer ese espacio de dar la predicación para ese lado. Entonces, más bien, el Señor lo llevó a qué?
a que Pablo se extendiera, ¿no? Hacia, eh, digamos, de esta manera, ¿no? No sé si me están viendo exactamente aquí. Este, en el espacio, yo estoy, bueno, estoy a este lado, ¿no? En este lado. Si tuviéramos un mapa de, de esa época, Turquía está acá, o Asia Menor, ¿no? Y para este lado estaría Europa, ¿no? Y para este lado Asia Central y África abajo. Entonces, este, el Señor Pablo quería irse hacia arriba, pero el Señor le dice no. Y ahora quería irse a un costado, no. Y luego dice que ha dormido y de noche una visión de un varón macedonio. Dice, ¿no? Pasa por aquí y ayúdanos. Y Macedonia era la entrada para ir a Europa. Ya eso era Europa Oriental. Filipos, ¿no? Tesalónica, todos esos lugares. Entonces, él fue por ahí y el Señor lo indicó para qué, para que fuera hacia Europa, para que el Evangelio fuera a Europa. Esa es la estrategia del Espíritu Santo. No fue de Pablo, ¿ya? Entonces lo llevó de nuevo por ahí y a las ciudades, ¿no? Él empezaba por las ciudades principales por ahí y luego el Evangelio se extendía a otros lugares, ¿no? Bien, ahora, algo más de esto. En ese primer viaje misionero, bueno, eso ocurre en el segundo viaje en realidad, ¿no? Esa tarea de... Pero yo estaba hablando acerca de esa labor de misión urbana, ¿no? Entonces, eh, eso lo hizo desde el primer viaje misionero, ¿no? Estuvo en Salamina, estuvo en Pafo, en Chipre, Antioquía, en Iconio, ¿no? Pisidia, Listra, Derbe, Licaonia, ¿no? Esos lugares que venían a ser la parte de Asia Menor. Y predicaba en la sinagoga, ¿ves? Anunciando el evangelio a judíos devotos y a gentiles temerosos de Dios. En Derbe, en lugar de pasar por los puertos de Cilicia y regresar a Antioquía, volvieron por el mismo recorrido y comenzaron a visitar nuevamente las iglesias que fundaron, ¿ya? Y ahí establecieron ancianos, ¿no? O sea, a la vuelta comenzaron a mirar cómo estaba y para el avance, entonces nombraron ancianos ahí para que la iglesia tuviera su continuidad. Por otro lado, estaba también el elemento ultrajudío, que decía que no podía haber salvación fuera de Israel. Así que todos los discípulos gentiles tenían que ser circuncidados, ¿no? En la iglesia había esa discusión, ¿ya? Y por otro lado, no solamente era la circuncisión, sino también guardar todas las reglas judías, ¿no? Todo lo que la ley judaica establecía también tenía que darlo, tenían que debían obedecer los gentiles. Pero Pablo y Bernabé, ellos decían que el evangelio era para los judíos y para los gentiles, bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley. Y eso lo llevó pues a, a conflictos, ¿no? Y que aparentemente parecía que estaba pues provocándose una división en la iglesia, ¿ya? Así que en el año 50 se celebra un concilio en Jerusalén para considerar la situación de los gentiles y establecer una regla para la iglesia. Así que en ese concilio estuvieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago tomaron parte en el debate. Y llegaron a la conclusión que la ley ataba solamente, o la ley era para los judíos y no para los gentiles creyentes en Cristo. ¿Ya? Y esa resolución, pues, completó el periodo de una iglesia cristiana judía hacia una iglesia gentil. O sea, ahí es donde se traspasa ya, ¿no? El concepto ya no es judío, sino con una apertura a los gentiles, ¿no?
Ahora, ¿cuáles eran los requerimientos? Eso tengo hecho de los apóstoles. Ahí Sí, aparece, no comer ahogado, dice, y sangre, sí, dice apartarse de fornicación, explicación. Tres ¿no? cosas. Sí. ¿Tiene que ver con la ley de Noé, pastor? ¿Eso? ¿Con el pacto de Noé? Eh, sí, sí podría ser, porque em, algo de eso te tiene en la ley nómica, ¿no? En las leyes nómicas, sí, puede ser. Pero el detalle está aquí en esto, ¿no? Cuando ellos dicen que se reunieron, ¿no? Entonces el Espíritu Santo los hizo definir y dice, entonces dice que en el versículo 15, 19, dice, por lo cual yo juro que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, 20, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eh, Tres cosas, aunque parece que fueran cuatro en realidad, pero son tres. Dice entonces que se aparten de los ídolos, de la contaminación de los ídolos. O sea, que tengan cuidado con la idolatría, que era muy fuerte en el mundo gentil, ¿no? Entonces las prácticas idolátricas tenían que apartarse, porque eso era lo común en esa época, ¿no? No sé si podríamos decir que hoy también tenemos esa figura en las expresiones religiosas, cuando vemos esa adoración, ¿no? A imágenes y a estatuas. Pero es mucho más que eso todavía, ¿no? La idolatría. Ahora, lo otro es, dice, que se aparten de fornicación, ¿no? La fornicación no está implicado, para algunos dice que ese es entonces el joven está soltero o los solteros, entonces que tienen relaciones, cuando está soltero entonces está haciendo fornicación. No es esa idea, no es esa idea. La fornicación es hacer mal uso del sexo y estaba relacionado de alguna manera a estos ídolos también, ¿no? ¿Ya? Porque había una práctica, ¿no? De ofrecer ofrendas a estos ídolos, a estos dioses, ¿ya? Y algunos de ellos, pues, se ofrecían relaciones, ¿no? Con las vírgenes tales o ciertas figuras ahí que corresponden a eso. Pero por otro lado, la fornicación era el mal uso del sexo, ¿no? Entonces, contaminarse con ídolos, pero también hacer el mal uso del sexo, ¿no? Casado o no casado, ¿ya? Esa idea que el, el soltero fornica y el casado adultera no es esa idea bíblica. Es una idea que nosotros hemos acuñado y que hemos enseñado, pero que no está correcto. En la Biblia no está ahí. El casado también puede fornicar, ¿no? Desde esa perspectiva de que la palabra fornicación no significa tener relaciones fuera de matrimonio. Perdón, tener relaciones cuando uno no está casado, ¿no? También sería entonces tener relaciones fuera del matrimonio y también hacer uso de algunas cosas contrarias a lo que es digamos, la relación sexual, ¿no? Todas las deformaciones sexuales serían en ese caso, ¿no? Y que también un varón puede fornicar con su esposa, ¿no? Cuando la violenta, cuando la perturba y cuando degenera la intimidad, ¿no? Bueno, y lo de ahogado y de sangre, otra vez habla, ¿qué cosa es? De sacrificios. Todo está hablando de eso. O sea, está diciendo a ustedes,
apártense de todas esas prácticas de los gentiles, ¿no? Que era normal para ellos, o sea, esos sacrificios, ¿ya? Y algunos piensan que eso de sangre de ahogado es cuando al animal le agarran así, ¿no? Pero no, no solamente es eso, no tiene ese sentido. No he investigado acerca de eso, pero no es esa siempre cosa de agarrar al animal y torcerle el pescuezo, ¿no? ¿No? Creo que tiene otra implicancia, en todo caso. ¿Sí? Ahora, entonces, esa es más o menos la figura que aparece en este concilio, ¿no? Entonces, la iglesia comienza a orientarse las cosas hacia el mundo gentil, ¿no? Bien. Ahora viene el segundo viaje. En el segundo viaje, eh, aquí tenemos a Pablo con Silas, ¿no? También llamado Silvano, que fue compañero de Pablo en sus tareas, tanto en el viaje, en su primer viaje. No, ahora viene perdón, Bernabé era el que estaba en el primer viaje, ¿no? Silas comienza a hacer su tarea y también lo acompaña a Pablo, fue muy fiel a Pablo, ¿no? Salieron de Antioquía de Siria, visitan por tercera vez las iglesias fundadas en su primer viaje, llega a la costa de Mar Egeo, a Troas, luego a Europa, y establecieron iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea, en la provincia de Macedonia. Y fundaron entonces una grey en Atenas y una fuerte congregación en Corinto, ¿no? Aquí parece que escriben las primeras epístolas o las cartas a la iglesia de Tesalónica. Bueno, después navega por el mar Egeo para visitar a Éfeso, en Asia Menor, luego va al mar Mediterráneo y llega a Cesarea y fue otra vez a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y de regreso a Antioquía, de donde salió para dar informe de todo lo que había hecho, ¿no? Con este viaje Pablo abre el continente europeo para la predicación del Evangelio, porque ya hemos dicho que se va hasta Macedonia y aquí no se habla acerca de esa visión, pero justamente después de esa visión y de reconocer que tenía que irse al mundo europeo, entonces se va a Filipo, ¿no? A Tesalónica y a Berea, que eran las provincias de Macedonia, que vienen a ser entonces las primeras ciudades europeas desde esa zona, ¿no? Muy bien. Y luego está el tercer viaje, ¿no? ¿Ya? Entonces Pablo se va con Timoteo y un número de compañeros y empieza a la tarea en Antioquía, viajando hasta Siria y Cilicia. No es Sicilia, ¿no? Sino Cilicia. Van a Tarso, visitó por cuarta vez la iglesia de su primer viaje, las iglesias que estaban, que dio inicio, ¿no? Cruza la provincia de Frigia en vez de volver a Troas y se va rumbo al sur, a Éfeso, y se queda 2 años. Ahí comienza a predicar el Evangelio por toda esa provincia de Asia, que hoy día se conoce como Turquía. El método que tenía era visitar las iglesias, ¿no? De Éfeso se va a Macedonia, es decir, se va a Europa, visita a los discípulos en Filipos, en Tesalónica, en Berea, y también a los de Grecia, ¿no? Luego hizo una visita final a aquellas iglesias y navega a Troas otra vez, pasa por la costa de Asia Menor, en Mileto, ¿no? En el puerto de Éfeso, y se despide ahí. Ahí aparece esa despedida, ¿no? Que era muy emotiva, y él dice que quizás algunos no verán más mi rostro, dice, ¿no? O sea, Pablo se estaba despidiendo. Se va a Cesarea, asciende a las montañas hasta Jerusalén, ahí es atacado por los judíos romanos por un castigo, y resulta de este viaje, pues una iglesia fuerte en Éfeso, ¿no?
escribe dos epístolas importantes, la de Romanos y la de Gálatas. Las epístolas de los Romanos que enseñan los principios del Evangelio y los Gálatas dirigidas a iglesias donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos discípulos, ¿no? Por otro lado, también podemos hablar de que este, la, Pablo haciendo su tarea, ¿no? Este tercer viaje, bueno, se despide, más bien queda en Jerusalén y ya sabemos cómo lo toman preso y todo lo demás, ¿no? Que es un detalle aparte cómo termina esta tarea. Aquí están entonces en este mapa un poco la idea del viaje de Pablo, ¿no? Pastor, pero Entonces, Pastor, no sí. aparece, no visualiza el mapa. no se ha quedado en primer viaje misionero de Llegado Pablo. el primer viaje. Ah, mire, ya, vamos a ver. Ahí está. Se puede, Tampoco. está dando ahora. Y así, Ahora sí. ahora sí se ve ya el mapa. Sí, Sí, lo de los tres viajes misioneros. claro. Entonces aquí vemos, este, este sería el viaje primero, ¿no? Sale de aquí, va a Salamina, Pafos, se va por este lado, ¿ya? Y, y viaja y hace todo este viaje, ¿no? Antioquía de Pisidia, Iconio, ¿no? A esos lugares va, ¿no? Luego vuelve por aquí, ¿ya? Y se va a Antioquía, ¿no? Ese es el primer viaje. Este, el segundo viaje, ¿no? Va por estos lugares, ¿no? Se va por aquí, ¿ya? Tarsis, Listra, Iconio, Antioquía. No, este es el tercero, que va hasta Troas y después se va para este lado, ¿no? El tercero, en todo caso, es ¿no? Va por un lugar parecido, ¿no? Hasta Antioquía de Pisidia. Después se va a Esmirna, pasa por ahí, está por Mitilene, va por acá, entonces aquí él quiere irse hacia arriba, por este lado, pero el Señor se lo impide y vuelve y lo envía por acá, ¿no? Y va por todos estos lugares, hasta Berea, se va ahí, llega hasta Atenas, ¿no? Llega al mismo corazón del mundo griego, ¿no? Corinto, Areópago. y, ¿no? Y después vuelve por estos lugares de nuevo, ¿no? Y por este lado, entonces, va hasta Éfeso y acá Mitilene y otra vez vuelve y se va a Jerusalén, ¿no? Esa es la idea del tercer, este, sí, ese es el tercer viaje, sí, así es, porque este cae en Jerusalén y acá lo toman preso, ¿no? Eh, Esto de aquí ya no es el tercer viaje, este es cuando lo llevan a Roma, ¿no? Esta línea marrón, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es Ya, su segundo, Pastor? Ahí, ¿cuál es su segundo viaje? ¿Con qué color está? este, es posible que a ver, vamos a ver un ratito acá. En el segundo viaje se fue eh, por el mar Egeo a Troas, ¿no? Entonces aquí está, esta acá. Este es el segundo viaje, creo. Aquí va por acá, El azul. sí, acá es Troas, el mar Egeo, perdón, y acá está Troas, ¿no? Por ahí se va. O sea, Acá el tiene segundo sueño, viaje es azul, ¿no? sí, 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 el azul, Y el tercero es el naranja. exacto, porque va a Jerusalén también. Acá sí llega a Jerusalén, pero luego se va a Antioquía, ¿no? Se va a Antioquía. Ya, entonces sí, este es de acá, luego
tiene la situación de ir a, sí creo que es así, porque este viaje acá lo hace por terreno, por tierra, ¿no? Ujú. Y la tierra por acá. Y en el segundo viaje lo que pasa es que va por acá. Sí, ese es el segundo viaje, ¿no? El tercero entonces es el naranja. Ya. Eh, Aquí está, pues justamente, ¿ves? Eh, no, pero acá está al revés. Está bien, entonces, mire, acá está. El primer viaje es el blanco, el segundo viaje es el naranja y el tercer viaje es el azul. Me estaba equivocando entonces. Inverso, Sí, entonces. era la inversa, sí. Sí. Como lo dije al comienzo, pero sí. Ajá. Ya, en el tercer viaje entonces va por ese lado, ¿no? Sí, ya y dice, de ahí navegó a Troas, sí. Entonces el tercer viaje es que hace esa navegación, ya. Este azul es entonces el tercer viaje, Ah, ¿no? el azul es, Es, azul es tercer viaje, ¿no? claro, y fíjense por qué, mire, porque él cuando va, bueno, haciendo su tarea acá, llega hasta acá Troas, aquí decide, y luego se va a Europa, a Filipos, como el Señor los manda, va a Tesalónica, Berea, ¿no? Se va a Atenas, a Corintio, ¿ya? Y luego vuelve por aquí y se va a Éfeso. Y luego vuelve por este lado, Rodas, y se va hasta Jerusalén, Ujú. ¿ya? Pero de ahí no se queda en Jerusalén, sino se va hasta Antioquía, ¿no? A Antioquía. Ese es el detalle, esta es la diferencia, ¿ya? En cambio, en el tercero, fíjense, parte de Antioquía, se va por todo este lado, llega pasando por Éfeso y Esmirna, otra vez se va de viaje hasta Troas, de ahí hace el mismo recorrido del segundo, con algunas diferencias, pero llega a las ciudades y también va a Atenas y Corinto, ¿no? Eh, pero ya no hace este viaje que va por el mar hacia el sur, sino se vuelve de nuevo, ¿no? Se vuelve otra vez visitando las ciudades, ¿ya? Y esta vez se mete por estos terrenos, ¿no? De Mitilene, por su lugar, hasta Éfeso y Mileto, donde se despide. Acá hace el viaje, vuelve por este lado de Rodas y se va a Pafos y pasa por esto hasta Jerusalén. Aquí en Jerusalén lo detienen, Lo tiene. ¿no? Sí, llegan a Cesarea y Ajá. de ahí entonces ya sale el viaje para Roma, ¿no? Ahí la pela, pues. Sí, sí, sí. Entonces por ahí está el asunto. Ya, creo que ahora sí no hemos entendido, ¿no? O alguno no lo ha entendido, de repente Sí, nos hemos, está bien, pastor, está bien. ¿no? Ya. El asunto que nos podemos ver acá porque está todo en inglés, ¿no? Y no me había acordado, no me había dado cuenta del detalle. Y aquí, como esto está sobre encima, entonces no se ve bien acá. Pero este No es se el ve bien primer ahí. viaje, que es Paulo First Journey. Acá es Paul's Second Journey. Entonces acá, Paul First Journey, Paul Second Journey, Paul Journey y Paul Journey to Roma, Deja Roma. to Rome. Sí. Bueno, el corto viaje en realidad no es un corto viaje, ¿no? Porque no es un viaje misionero, está preso, ¿no? ¿No? Eso. Ya, un corto tiempo en Jerusalén, 3 años en Cesarea, 2 años en Roma, ¿no? Y Hechos de los Apóstoles comenta todos esos detalles y cómo él llega finalmente a Roma, porque él había apelado al emperador, ¿no? Ujú. Y lo tratan bien al final, o sea, lo encarcelan y él está libre para poder predicar el Evangelio, ¿no? Eso se denota ahí.
Muy bien, entonces vamos a quedarnos aquí, creo. Si hay alguna pregunta, sería bueno trabajar. Bueno, hemos trabajado esta parte del viaje de Pablo, pero también habría que ver algunos otros detalles. En el material que ustedes han recibido, ahí hay pues, algunas pautas que debemos, a ver, creo que no lo he abierto o no aparece por acá. Vamos a tratar de verlo. Ah, no está acá. Ya. A ver si lo podemos poner y de ese modo, entonces, ir terminando esta parte. ¿Ya? Ustedes pueden, para esta parte, si quieren hacer una lectura, un escrito, ¿no? Sería la tarea misionera de la iglesia, ¿no? O la importancia de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Eso sería. ¿Para cuándo sería eso? Para la próxima semana. Ya, ¿de algún material lo extraemos o leyendo la Biblia Sí, solamente? leyendo, encontrando pues un tema general, ¿no? ¿No? Y yo le voy a entregar también el material y de repente ahí, por ahí ¿Los puede tres viajes, darse. pastor? ¿Los tres viajes? ¿O uno No, de no ellos? quiero que hablen de los tres viajes, sino la tarea misionera a partir Ah, de ya, esos ya. viajes. Sí, ya. ¿Qué encontramos ahí? Todo eso Un detalle. resumen ahí, ¿no? Sí, sí. Acá está el material, que habla de Ya. la iglesia visible, invisible, la, el cristianismo de esa época, los orígenes, mira unos detalles acá, De periodo de iglesia. cualquier tema podemos agarrar ahí. Sí, sí, pero el valor que tiene el trabajo misionero de Pablo, ¿no? Para la Ya. extensión de la iglesia. Eso es lo que creo, ¿ya? Básicamente es eso. Ya, aquí está, ¿ves? Cumplimiento del tiempo, judaísmo. Esto lo hemos dado, pero como un contexto previo, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando de la región. Ah, una cosa que no había olvidado es que siempre ponen la palabra Palestina a esta región, ¿no? Yo, si se han dado cuenta, utilizó la palabra Israel o tierra de Israel, ¿no? Esta palabra Palestina es un anacronismo. Nunca ese territorio se llamó Palestina. Así que ese coro de que habla acerca de Palestina, ¿no? No recuerdo ya el canto cómo es, este, las primeras palabras no recuerdo, ¿no? Pero que habla de Palestina, ese donde nació Jesús, ¿no? Ah, sí, tierra, De Palestina. sí, tierra, um, y yo me acuerdo que empecé con tierra, pero no recuerdo la segunda palabra, ¿no? Pero sí sale más o menos así. Ahí está. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Ya, Jesús. pues. ¿No? Ya. Pero Jesús no nació en Palestina, pues. No se conocía como Palestina. Ese es un error histórico, me parece. Lo que pasa es que Adriano, el emperador romano, quiso ponerle ese nombre, Palestina o Filistea, ¿no? Cambiar el nombre, borrar el nombre de Jerusalén, le puso Alia Capitolina, ¿no? Pastor, ¿pero tiene que ver Y algo la con la provincia de Palestina Palestina. hoy en día? No, nada tiene que ver con palestinos. Porque si Los no, palestinos han tomado el sentido nombre, sus reclamos. no, 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 no. Esos palestinos son los que invadieron ese lugar al no estar, eh, judíos ya no vivían ahí, entonces ellos invadieron. Eso ya fue unos siglos pasados, atrás, no mucho, ¿ya? Y esa zona se invadió de árabes. Entonces se formó ahí un pueblo. Y ese pueblo, entonces para darse a conocer, asumieron el nombre de Palestina, ¿ya? Mm.
en nombre de, no sé si en nombre, porque la palabra Palestina viene de Filistea, de los filisteos antiguos, ¿ya? Quizás por ese motivo que usan ese nombre, Sí, porque están pero ubicados ahí los, en la franja de Gaza, están alojados ahí, ¿no? no, ahí los han votado, Ahí los han botado. ¿ya? Y también tienen la ayuda de, ¿cómo se llama? De Jordania, creo, ¿no? De ahí. Pastor, Pero, todo eso sucedió sí, después de 1948, pues, ¿no? Cuando los judíos regresan, ¿no? sí, A- eso no es parte de nuestra historia, o la historia que estamos comentando ahora, ¿ya? Así que cuando dice judaísmo en Palestina, no, el judaísmo no era en Palestina, era en tierra de Israel, Tierra de Israel. ¿ya? O en todo caso le ponemos ya un nombre que sí era conocido, ese, ¿no? Canaán, Canaán, es cananeo. ¿sí? ¿Ya? Judaísmo en Canaán, ¿no? Ahí sí, eso sí encaja, ¿ya? Pero Palestina no, porque eso era un insulto para los judíos. Y llamarle esa tierra hoy día Palestina, y tampoco en los mapas de Jesús, del tiempo de Jesús, no, ahí está, Palestina en tiempo de Jesús, dice, pues No un existía, error, un horror, me parece, ¿no? No existía Palestina, no existía. la Palestina de ahora No, no. tampoco correspondía, pero esa tierra tampoco se llamaba así, ¿ya? Ujú. Fue Adriano, el año 135 cuando hace una invasión y arrasa con todo lo que quedaba, ¿ya? Eso Cambia del el nombre emperador a romano, Jerusalén Adrián. y le cambia el nombre a la provincia. Sí, eh, pero nunca utilizaron esos nombres, ¿no? Jerusalén se conocía como Aelia Capitolina, así le puso, pero nunca se llamó así, Ujú. ¿ya? Y Palestina a la provincia, tampoco le llamó, y eso estamos hablando del año 135, o sea, después de Cristo, ¿ya? Entonces no puede ser que haya habido una Palestina en la época de Jesús, ¿no? Bueno, entonces aquí la situación es que se está hablando de esta tierra y ahí quiero hacer otro detalle también, ¿no? Quiero que me hagan el mapa de Israel del primer siglo. Ustedes van a encontrar ese mapa y va a decir así, mapa de Palestina en el primer siglo, ¿ya? Pero si encuentra como mapa de Israel del primer siglo, sería un gol, ¿ya? Entonces si lo encuentran, lo bajan, lo ponen ahí, ya, ¿no? Por lo menos estoy diciendo así, porque en la antigüedad lo que mandábamos era a dibujar el mapa, ¿ya? Y tenemos que estar familiarizados con ese mapa, ¿ya? Bueno, aquí nomás quedamos. Acá está el judaísmo de la dispersión, y hemos hablado de eso del mundo, el mundo greco-romano, es el contexto, ¿no? Acá está la iglesia de Jerusalén, la unidad, la vida religiosa, el ocaso de la iglesia judía, hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? La misión a los gentiles, ¿ya? El alcance de la misión. Aquí hay parte de ese trabajo, ¿eh? Que ustedes pueden desarrollar un poquito más de este material, ¿ya? Y vienen los conflictos del Estado que lo vamos a ver la próxima semana. Sí, Disculpe, o sea, el título de la tarea, ¿cómo es? ¿Cómo, es o sea, cómo- hablar de El la valor misión del de la viaje iglesia. de Pablo, pues. Sino hablar, básicamente es esto, o sea, hablar de la misión de la iglesia primitiva, ¿no? Las misiones de la iglesia primitiva, cuáles fueron su alcance, cuáles fueron beneficios, qué hicieron, ¿no? Y de hecho que ahí va a estar los viajes de Pablo, ¿no? Como centro, ¿ya? Y lo otro es hacer un mapa de la Israel del primer siglo. Ujú. Muy bien, No, ahora sí
Los dejo y nos vemos la próxima semana. ¿Eh? Sol, saludos. Julio también. Javier, embajador. Salvador, buenas noches. Gracias, gracias y por la clase. Lady, no le hemos visto a Lady, pero por lo menos rescata su nombre. Saludos. Saludos, pastor, buenas noches. Bendiciones. Muchas Cuídense, nos vemos. bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas noches. Ujú.